Esta palabra está tomada del versículo 1 al 4, ¿verdad? Pero solamente vamos a leer el número 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno de los demás, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Amén. El tema que vamos a hablar ahora es precisamente la humildad la humildad como igual al amor y al Espíritu Santo. ¿Ok? Hermanos, en este mundo globalizado, donde la ONU está tomando lugar en todos los países, hay una influencia de ateísmo y hay una influencia de humanismo que está siendo enviada para que todos aquellos que están inscritos a la ONU se apeguen a tal situación, de tal forma que sea implantado por medio del Estado lo que es el ateísmo y lo que es el humanismo. El humanismo no es otra cosa que hacer a un lado a Dios. El humanismo no es otra cosa sino decir que el ser humano tiene las cualidades y las capacidades para hacer el bien sin necesidad de nadie. Y esa influencia o ese tema está siendo implementado ya en muchos países. Y por eso es importante entender nosotros como hijos de Dios en qué consiste la humildad. Porque precisamente el humanismo lleva la actitud de soberbia, de egoísmo. Es yo puedo hacerlo sin ayuda de nadie. Y entonces cree que su trabajo lo está desempeñando bien porque tiene capacidades y es muy inteligente. Por ejemplo, el hermano Esteban, él reconoció a Dios en su vida de trabajo. Dice, todo me sale bien, dice, pero no es porque yo sea muy especial, sino porque recibo la ayuda de Dios, la guianza de Dios. Entonces, el propósito precisamente del humanismo es sacar a Dios de la vida de las personas, de los ciudadanos, y que se sientan autosuficientes para realizar todo aquello que venga en la vida. Sin embargo, la Biblia misma menciona que el ser humano es egoísta por naturaleza, que el ser humano nunca reconoce sus errores, siempre le quiere echar la culpa a los demás. Él nunca o ella nunca tiene la culpa, es alguien más el que está provocando el problema. Y el ser humano, dice la Escritura, que no hay bueno aún uno. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos estamos enfrentando a una corriente contraria al cristianismo y a lo que la Escritura nos dice a sus hijos. Es por eso que es importante encontrar la esencia de nuestra vida para poder luchar y no dejar ser influenciados por esas corrientes que quieren sacar a Dios de todos los lugares. Quiero aclarar que no estoy hablando de religión, ¿sí? Porque hay personas que confunden religión con Dios. Nosotros aquí no somos religiosos, aquí nosotros somos personas que tenemos una relación con Dios, ¿sí? Y sí, tenemos una denominación que nos identifica por su doctrina, por la doctrina pegada a la Escritura, su gobierno pegado a la Escritura y su administración apegado a la Escritura. Pero eso no quiere decir que la religión
o que seamos un fanático de alguna religión. Nosotros desarrollamos, creemos y convivimos en una relación con Dios. Y esa relación con Dios nos hace ser unas personas religiosas. Pero no la religión me hace ser un hijo de Dios, sino porque soy hijo de Dios, me convierto para el mundo en un religioso. Pero para el mundo, no para mí. ¿Ok? Por eso la gente confunde lo que es la religión y Dios. Entonces piensa que tener una religión tiene a Dios, pero no es cierto. Tener a Dios es la que genera ser una persona religiosa. Muy bien, entonces la esencia del Hijo de Dios es la humildad. Nosotros tenemos que aprender lo que la Escritura dice acerca de la humildad. La humildad no es lo que el mundo maneja. Por ejemplo, ven a una persona pobre, harapiente, y dice, ay, mira qué humilde es. ¿Verdad? Queriendo decir que el ser humilde es ser pobre, pero no es así. O porque dejan pasar alguna circunstancia por, por conveniencia o por egoísmo, ¿verdad? Y dicen, ay, qué humilde es, mira, no hizo nada, no pasó nada. Entonces, la humildad no es lo que el mundo nos ha transmitido. ¿Qué otro concepto de humildad has conocido tú en el mundo? A ver, ayúdeme. Aquí lo voy a hacer en el micrófono para que se grabe allá en las redes sociales. ¿Qué otro concepto de humildad? Dejarse maltratar, ¿verdad? Si te dejas maltratar, ay, mira qué humilde, ni Pío dijo, ¿verdad? ¿Qué más? Hay una confusión tremenda en esto de la humildad. Por eso es importante sacar todo lo que, ¿sí? Entre más pobre, más humilde. Entre más ignorante, más humilde. ¿Qué más? ¿Sí? O sea que porque ofrece algo, da algo, o se revuelve con los pobres, ya entonces ya es humilde, ¿no? Es por ósmosis esa situación. No, definitivamente que no. Es lo que la gente dice, se considera, lo que cree la gente, lo que ha inventado la gente de la humildad. Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener bien claro el concepto de humildad, el concepto bíblico de humildad, ¿sí? Por eso es para los hijos de Dios, es para ti y para mí que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Para poder entender la humildad necesitamos nosotros ir a este pasaje bíblico del capítulo 2 de Filipenses. Pablo, cuando escribe a los filipenses, les explica acerca de la humildad y culmina con la obra de Cristo, con lo que Cristo hizo. Pero eso lo vamos a dejar para otra predicación. La obra de Cristo o lo que Cristo hizo es digno de una sola predicación. Nosotros, para poder entender la humildad, debo entender o que significa la humildad del Hijo de Dios, es que yo como Hijo de Dios esté consciente de mis debilidades humanas y que esté listo a dar crédito a Dios y a los demás por los logros personales, basados en el amor, la guianza del Espíritu y la misericordia. Así es que vamos a explicar todo eso. ¿Me parece bien? Así es que la humildad tiene que ver con entender. Si no lo entiendo, pues no puedo practicarlo, no puedo yo llevarlo a cabo, no lo puedo poner en práctica, ¿verdad? Exacto. Ser consciente es que lo estoy aceptando, ¿sí? Lo primero que yo debo aceptar es que yo soy o tengo una naturaleza humana débil.
que no puedo hacer todo, ¿verdad? Porque aunque algunos estudian aviación y algunos pagamos un boleto para ir en el avión, es como podemos volar. Aquí la autopercepción no funciona, ¿verdad? Porque por más que me crea Superman y por más que me crea un pajarito, no voy a volar. O si me creo un pajarito, no me van a salir alas. Entonces yo debo entender que tengo limitaciones. Esas limitaciones no es para yo sentirme truncado en lo que tengo o en lo que debo hacer. Las limitaciones que yo debo entender es de que no puedo hacer todo y que el mundo existe y las demás personas están para que unidos podamos nosotros llevar a cabo las demás cosas o todas las cosas. Es por eso que Dios puso a alguien a nuestro lado. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo, con el propósito de que hubiera un equipo de poder colaborar el uno con el otro y poder entender que yo como ser humano no puedo hacer todo. Aparte de que Dios, en una forma sabia y maestra, sacó no solamente carne y hueso de Adán, sino que sacó capacidades, sacó dones que el hombre tenía, pero que ahora ya no tenemos y que la mujer los tiene, porque Dios así lo hizo. Así es que lo primero que tenemos que entender nosotros como seres humanos es que el hombre y la mujer somos diferentes, similares pero diferentes. Sentimos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferente, tenemos una perspectiva totalmente diferente. Así es que yo debo entender que estoy limitado como ser humano por como Dios nos ha hecho a nosotros. El único que es ilimitado es Dios. Y cuando Él no actúa es porque Él se autolimita, no porque no pueda, sino que Él se autolimita por respeto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si Dios hubiera querido tener robots, desde un principio nos hubiera hecho así, que a las 9 de la mañana todo el mundo se parara a adorar a Dios, ¿verdad? Y solamente hiciera lo que Él había mandado. Pero no, nos hizo con la capacidad de decidir, con el propósito de que nosotros forjemos nuestra vida, ¿sí? Y que ahora que venimos a Cristo y hemos sido liberados de la cadena del pecado, ahora podemos nosotros voluntariamente someternos a Dios, voluntariamente. Y es ahí donde está el respeto de Dios. Dios nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieres. ¿Sí me estoy dando a entender? Así es que si tú haces algo bueno, Dios nunca te va a quitar esa bendición de hacer algo bueno. Pero si tú haces algo malo, tampoco te va a quitar la decisión que tú has tomado. ¿Sí me explico? Yo sé que algunos quisiéramos, ¿verdad?, que viniera y Dios nos amarrara y no pudiéramos hacer nada malo, ¿verdad? Yo sé bien, ¿sí? Pero no es así. Dios se ha autolimitado con nosotros por respeto a nosotros, a su creación, y nos ha amado tanto que Él vino a librarnos de todo aquello que nos había atado por causa de la desobediencia, y para que ahora aprendamos voluntariamente a obedecer. Pero sigamos con esto. Así es que el hombre es incapaz de poder hacer en totalidad todas las cosas. Es por eso que en diferentes personas se desarrollan diferentes cualidades, ¿verdad? Yo admiro a personas que tienen una mente de fotografía, ¿verdad? Admiro a las personas que tienen cualidades
físicas. Por ejemplo, yo estuve practicando 8 años taekwondo, 8 o 12, no me acuerdo ya. Eh, pero al practicar taekwondo me di cuenta que muchas cosas que los demás compañeros hacían yo no podía hacer. ¿Por qué? Porque mi fisionomía no estaba capacitada para hacerlo. Por ejemplo, yo veo a bailarinas o hombres que practican el baile, ¿cómo se le llama ese cuando abren los pies? Un split. Hacen pero sí como si nada, ¿verdad? Por ejemplo, mi nieta Elizabeth, ella no tiene problema en ese aspecto, pero la Leo, y yo tampoco, ¿sí? Entonces, traemos ciertas cualidades, ciertas capacidades precisamente para que todos ocupemos de todos y no nos sintamos los llaneros solitarios. Inclusive el llanero solitario trae a su ayudante, ¿cómo se llama? El toro. Y se llama llanero solitario malamente porque trae un acompañante. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es de que las limitaciones que tenemos no es para que nos sintamos inútiles, ni es para que nos sintamos buenos para nada o malos para todo, sino para entender que necesitamos de las demás personas. ¿Sí me están dando a entender? Cuando yo entiendo eso, cuando yo acepto eso, acepto que necesito de mi compañero o compañera, de mi cónyuge. Entiendo que lo necesito. No es un acto de orgullo o no es un acto de humillación el decir te necesito. Es un acto de entendimiento acerca de mi condición. Entonces, en este mundo, hermanos, la vanidad, la vanagloria nos lleva a nosotros a querer sentir de que no ocupamos a nadie. O hay personas heridas, por ejemplo, que les fallaron, que les mintieron, que los defraudaron. Y basados en esa... gracias. Basados en ese sentimiento, se levantan, ¿verdad? Se levantan y quieren tomar una actitud como que no necesitan de nadie. Y toman esa actitud de super hombre o super mujer, ¿verdad? Queriendo decir, no necesito de los demás. Pero es un sentimiento equivocado, es un daño psicológico el que está provocando eso. No es un entendimiento de la humildad o de la fortaleza de una persona. Yo admiro a las mujeres, madres solteras que por alguna causa, ¿verdad? Tuvieron a un hijo o dos o los que sea y sacan adelante a sus hijos. Y antes solamente se habían madres solteras, pero ahora también hay padres solteros. Ya las mujeres también se han animado a abandonar a sus hijos y dejarlos con su papá. Abuelitas solteras, ¿verdad? Que van y le dejan a los nietos y ya no vuelven. Entonces, hermanos, nosotros ocupamos de todo. El ser humano, la misma naturaleza del ser humano está hecha y creada para que ocupemos de los demás. Dios había hecho desde un principio a un ser perfecto. Dice la Escritura que cuando terminó todo dijo que había terminado una obra perfecta. ¿Sí? Pero después surgió la pregunta, o mejor dicho, ese sentimiento de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces decidió
a esa persona perfecta, convertirla en dos, de tal forma que cuando nos unimos como esposo y esposa, llegamos a la unidad perfecta. Desgraciadamente, por malas decisiones o por engaños, o qué más pudiéramos decir, hay parejas que, que no terminan bien. Y pues tenemos que enfrentar esas circunstancias, esas situaciones. Y Dios nos va a ayudar para salir adelante, ¿sí? Pero no significa que no ocupemos de los demás. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, lo primero que yo debo entender es que necesito de los demás, que no puedo hacerlo todo. Que como ser humano no tengo todas las cualidades para tenerlo todo. Y lo segundo que yo debo hacer es darle el crédito a Dios y a las demás personas de todo aquello que yo puedo hacer. Si yo como ser humano, les digo esto porque mucha gente dice, no, pues yo he vivido tantos años. Hermano, tú sabes que el que marca el tiempo de vida en ti y en mí es Dios. ¿O tú sabes cuándo vas a morir? Y gracias a Dios. Y gracias a Dios que no sabemos. Pero muchas veces esa ignorancia de no saber cuándo nos vamos a morir como que nos lleva a nosotros a entender que somos dueños de nuestra vida y del tiempo. Y entonces decimos, no, pues yo he vivido tantos años. De igual decir, el Señor me ha permitido vivir tantos años. Pero como me siento dueño de mi vida y de mi tiempo, errónea y equivocadamente, que esa es una de las características del humanismo, pues entonces no le doy la gloria ni el reconocimiento a Dios. Entonces la humildad no tiene que ver con ser pobre, ni tiene que ver con ser bondadoso, tiene que ver con reconocer a Dios en tu vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Y saber hacer las cosas no tiene que ver con tus capacidades solamente, ni tiene que ver con tu inteligencia, tiene que ver con lo que Dios ha permitido llegar a tu vida para que aprendas y seas hábil en algo. Pero desgraciadamente el humanismo y las personas ateas que quieren sacar a Dios de nuestras vidas, ellos siempre dirán y expresarán y tratarán de inculcarte y de inculcarme a mí que no necesito de Dios y que Dios no es el que está en el control de nuestra vida. Por ejemplo, tú y yo hemos aprendido acerca de la buena suerte y la mala suerte, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te va mal? No, es que la mala suerte. ¿Te va bien? No, es que la buena suerte. ¿Cómo es? Se alinearon los planetas y empezamos a inventar cosas, ¿no? En Cristo nosotros no hay buena suerte ni hay mala suerte, hay voluntad de Dios. Así es que la voluntad de Dios llega a tu vida, pero también está tu decisión. Y tú eres el que decides hacer la voluntad de Dios o ignorar la voluntad de Dios y hacer la tuya. Y cuando haces la tuya, estás tú decidiendo sacar a Dios de tu decisión. ¿Sí me estoy dando a entender? Así es que ser humilde no es ser bondadoso, no es
no dar cosas a las personas o irme y entrometerme, no, convivir con las personas de menos estatus social, económico, educativo, ¿verdad? Para que digan que soy humilde. No, hermanos, eso no es humildad. ¿Mande? Muchos creen que ser populista es ser humilde, ¿verdad? Y no es así. La humildad bíblica, la humildad del Hijo de Dios tiene que ver con el reconocimiento de Dios en su vida. Y solamente el Hijo de Dios va a reconocer esto, número uno, cuando el Espíritu Santo esté en su vida, según lo que dice aquí. El Espíritu Santo es esencial en la persona. Si el Espíritu Santo no está en la persona, no reconocerá que su vida está en el control de Dios. Porque el que alinea o el que reconoce o el que entiende lo espiritual, solamente lo puede entender espiritualmente. Así es que por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiésemos ser librados, perdonados, limpiados de nuestros pecados y poder que la misma presencia de Dios representada por el Espíritu Santo viniera a nuestras vidas y habitara en medio nuestro, dentro de nuestro cuerpo. Esa es la palabra correcta. ¿O vosotros no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? La otra esencia que se ocupa para la humildad del Hijo de Dios es el amor. Si el Espíritu Santo está en tu vida, Dios está en tu vida, y como Dios es amor, debe desarrollarse en tu interior un amor sincero, imparcial, que te lleve a tener buen juicio, entendimiento, para poder accionar, hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y en beneficio de todos. El que no es humilde es egoísta, es déspota. ¿Qué más le podemos decir? Prepotente, ¿vale? Autoritario, soberbio, orgulloso, insolente. ¿Mande? Hipócrita. El amor, hermanos, perdona multitud de pecados. Si no hay amor en una persona, no puede ser humilde. Pero no estamos hablando del amor que la gente o el mundo conoce, donde si me haces caso te amo, si me obedeces te amo, si me complaces te amo, ¿verdad? Ese es el amor que el mundo maneja. El amor que nosotros necesitamos experimentar es el amor que viene en 1 Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo soporta. ¿Qué más sigue? Todo lo puede, no se envanece, no busca lo suyo, no es rencoroso, no es jactancioso. ¿Sí? Y ahí sigue, no busca lo suyo. El amor, dice, nunca deja de ser. Aquellos que dicen, ¿verdad? Es que como que ya no empiezo, ya no amo. O se acabó el amor. O ya no me gusta. Nunca realmente ha amado. El amor verdadero nunca deja de ser. Es cierto, a lo mejor tuvimos problemas, ¿verdad?, con algunas personas y ese primer encuentro o esa situación que nos pasó lleva a tener unas barreras, pero el amor
siempre tumba las barreras, acaba con las cadenas y llega al punto de poder relacionarse con la otra persona. Todo el 13 está ahí. Lo puede leer. Inicia el 13 con las comparaciones, ¿verdad? Diciendo, si yo entrego mi cuerpo, si no es por amor, de nada sirve. Si yo vendo todo y le doy todo lo mío a los pobres y no los amo, de nada sirve, ¿verdad? Si yo desarrollo los dones espirituales todos, pero si no lo hago por amor, de nada sirve. Y luego empieza a hacer la lista, ¿verdad? Enseguida. El amor todo lo cree, todo lo soporta, y empieza a decir lo que es el verdadero amor. Ahora, hermanos, todo lo soporta no significa que, como dijimos algunos aquí, que es humilde aquel que se deja maltratar. No, no estoy diciendo eso. Es de que el todo lo soporta es de que no tiene la mecha corta, de que no reacciona, ¿verdad? Sino que espera el momento para aclarar las situaciones y las circunstancias. El momento donde no haya enojo ni ira, porque el peor momento para tratar los asuntos es cuando se está enojado. Es el peor momento. Es por eso que los terapeutas y los psicólogos dicen, si estás enojado, mejor cállate. ¿Sí? Mejor date un tiempo, salte, haz algo, ¿verdad? Para que se bajen las aguas, y entonces cuando estés tranquilo y la otra persona esté tranquila, entonces sí, ¿sabes qué? Vamos platicando sin enojarnos, ¿no? Vamos poniéndonos de acuerdo en esto. La Biblia dice de otra forma, ¿no? Airaos, pero no pequéis, ¿no? Tienes derecho a molestarte, tienes derecho a sentir esa combinación química en tu interior, ¿verdad? Pero no tienes derecho a ofender a los demás. Y si hay algún problema o algún enojo, no se ponga el sol sobre su enojo, sobre su enojo, o sea, que no pase al siguiente día. Porque si pasa al siguiente día y al siguiente día, ¿qué cree? Se vuelve rencor, se vuelve odio. ¿Sí? Esa ira, ese coraje se vuelve rencor, se vuelve odio. Por eso dice, no se pase el sol sobre tu enojo. Así es que, hermanos, nosotros en este sentido de la humildad que Dios nos está enseñando, debemos entender que el amor es bien importante, porque estamos reflejando que quien controla nuestra vida es Dios. Le digo porque a veces que hacemos así nomás y como que nos quitamos a Dios, ¿no? Nos acudimos a Dios y esto lo arreglo yo, ¿no? Y estamos equivocados. Y a quebrar cosas, quebrar relaciones, quebrar cosas en la casa y echar a perder todo. Así es que, hermanos, una persona humilde tiene ecuanimidad, no se altera, ¿sí? No porque sea una característica, sino porque el amor lo produce. Y la presencia del Espíritu Santo es el árbitro. Porque, ¿qué cree? El Espíritu Santo está para redarguirnos. Cuando decimos una palabra equivocada, cuando hacemos una acción equivocada, el que nos redarguye es el Espíritu Santo, y no debía haber hecho.
y no debe haber dicho esto, ¿verdad? Y entonces tenemos también que aprender a pedir perdón. Y pareciera increíble, pero el perdón, el primero que se beneficia es el que da el perdón. Y el segundo que se beneficia, si lo acepta, es la otra persona. Pero el primero que se libera, el primer beneficiado, el primer bendecido, es el que otorga el perdón. Oye, perdóname. Si te rechaza y no, sabes que no me digas nada, no me interesa, no hay problema. Tú estás cumpliendo tu parte, tú te estás liberando. Si la otra persona quiere seguir en sus ascuas de fuego sobre su cabeza, es decisión personal. Es por eso que el humilde sabe pedir perdón, porque el Espíritu Santo le redarguye. El soberbio no, el soberbio reconoce, pero no. Sigue en su postura, sigue en su situación. Se guarda todo. Entonces, tenemos que entender que la humildad, hermanos, no tiene que ver como el mundo lo maneja, tiene que ver con reconocer a Dios y entender que el Espíritu Santo está en el interior nuestro, y si Dios está en nosotros, tenemos que entender que Dios es amor y debe fluir el amor. Y por el amor debe fluir la misericordia, la gracia, la ecuanimidad, la tranquilidad, el perdón. Entonces, quien genera la humildad, hermanos, no es el ser humano, es Dios en la persona. Por eso una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede ser humilde aunque quiera. Puede tener ciertas cualidades y puede en ciertas circunstancias demostrar humildad, a veces por conveniencia. Por ejemplo, yo he visto personas que con sus jefes son humildes, pero Dios mío de mi vida, con los que estén abajo ellos, déspotas y de todo. ¿Sí? Entonces aparentemente son humildes, pero con sus jefes, pero realmente se refleja lo que es la persona con los que está administrando o con los que está bajo su cargo. ¿Mande? No, es que están reflejando una humildad y obediencia con sus jefes, ¿no? Una sumisión, ¿sí? Y para ellos eso creen que es humildad. Pero Dios mío de mi vida, con los que ellos administran, así es. Entonces, eso no es humildad, hermanos. Tenemos que entender que la humildad proviene de Dios. Por lo tanto, así como les he dicho que nosotros estamos en una generación perversa, que aquel que no tiene a Cristo en su corazón, hay que cuidarnos de él, mucho más de la generación perversa que es perversa, que no tiene absolutamente ningún límite. De igual forma, hermanos, la humildad tiene que ver con Dios. Por lo tanto, aquel que no tiene a Dios no tiene la capacidad de ser humilde. ¿Me está escuchando? El segundo punto que tenemos que ver acerca de la humildad es de que yo debo entender que debo ser humilde porque soy una criatura inferior a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Te digo porque hay unas personas que creen dioses, ¿no? Y hay veces que la vanagloria produce eso. En el mundo ha habido muchos que se han creído dioses. Bueno,
Volteó a ver si era él. En el mundo, hermanos, muchas personas se han autodenominado dioses, inclusive han hecho que sus súbditos los adoren. En la Biblia viene un acto donde el rey de Babilonia da un decreto que al único que deben de adorar es al rey. Al único que debían de inclinarse era al rey. Sin embargo, no solamente un hijo, muchos hijos de Dios, y uno de ellos era Daniel, que la Biblia habla. Él abría las puertas de su ventana, se inclinaba delante de Dios y le adoraba a Dios. Y lógicamente fue reclamado porque el rey se sentía Dios y no podía haber nadie en su reino que adorara otra cosa sino al rey. Y entonces fue como castigo echado a los leones. Pero los leones, ¿verdad?, le servían de almohada y de colchón, porque cuando fueron a ver a los leones rugientes y hambrientos, ¿verdad?, estaban lamiendo a Daniel. Hermanos, es increíble cómo Dios cambia las cosas, y esto existe y esto está puesto para que nosotros podamos entender que el ser humano en sí mismo puede sentirse Dios. Y no hay mucho que ir tan lejos, hermanos. Hay personas que con un dinerito en la bolsa se sienten dioses. Ay, Dios, sálvense quien pueda, ¿no? Ahí voy. Yo, como le decía a mi esposa, ¿verdad? Dios mío de mi vida, sálvese quien pueda. Mujeres con dinero y con carro, Dios mío de mi vida, sálvese quien pueda. ¿Verdad? Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces no se necesita mucho, hermanos. No se necesita decir adóreme todo mundo. No, nosotros mismos tomamos esa actitud de dioses, de sentirnos omnipotentes, de sentirnos poderosos, de humillar a los demás. ¿Sí? Esa es la actitud de sentirse Dios, de humillar a los demás. Que es lo que dijimos, prepotente, déspota, ¿verdad? Sí, el ser humano lo hace inconsciente porque es parte de su naturaleza pecaminosa. Es por eso que el ser humano no puede ser bueno y necesita a Dios para aprender la humildad y practicar la humildad. Sí, es que están vacíos, pues, están vacíos y necesitan hacer eso para sentirse medios vivos. Narcisistas. Entonces, hermanos, aplastando a los demás, a veces las personas se sienten dioses y muchas veces sin tener dinero, solamente porque sienten un poco de poder o tienen algo a cargo, y entonces, Dios mío de mi vida, pobre de aquellos que estén a su alrededor. Debo entender que debo ser humilde porque soy inferior, porque soy pecador. Si no fuera por Cristo, hermano, estuviera totalmente destruido. No tengo de qué enorgullecerme, sino que en el Señor o en Jesucristo debemos encontrar la razón de sentirnos con nuestra autoestima afirmada, porque Él es el que produce en nosotros el hacer y el querer. El tercer punto que yo debo considerar
es de que Dios vive con los que andan en humildad. Hay una parte bíblica que dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Si tú quieres tener enemigo a Dios, sé un soberbio. Si la soberbia está en tu vida, entonces tienes por enemigo a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? No se necesita pensar mucho, hermano. Dios resiste a los soberbios. O sea, el enemigo número uno, la soberbia, quien la practique, es Dios. Y da gracia a los humildes, a los que reconocen a Dios, los que entienden que no pueden hacer todo, los que saben que necesitan de los demás y que lo que se logra no es solamente por uno mismo, sino que es un equipo, Dios y lo que está a mi alrededor. Lo cuarto que yo debo entender es que cada creyente, cada hijo de Dios debe vivir en humildad con los demás, considerándolos lógicamente más importantes que nosotros mismos. Debemos darle crédito a aquellos que colaboran y a aquellos que hacen algo. La humildad está en eso, hermanos, en darle crédito a quien lo merece. La misma Biblia nos enseña y nos dice: nadie se crea más de lo que es. Dice, o como dice aquí en el verso 3, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego se va sobre el egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La vida en humildad, hermano, es reconocer que los demás también tienen parte en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, esta iglesia no fuera iglesia ni tuviera yo una forma de desarrollar el don del pastorado si ustedes no estuvieran, si ustedes no asistieran, si ustedes no se involucraran. Entonces yo debo entender eso, para entender que así como Dios me da la oportunidad de servirle y de poder transmitirles a ustedes la palabra y lo que Dios quiere para ustedes, ustedes son parte importante en esto, porque si no estuvieran ustedes, entonces ¿a quién le diría la palabra y a quién orientaría? ¿Verdad? ¿En quiénes desarrollaría el ministerio que Dios me permite a desarrollar? El llamado que Dios ha hecho. Entonces, claro que es importante la iglesia, pero eso, mande, todos necesitamos de todo. Por ejemplo, nosotros ya estamos sufriendo lo que se le llama en psicología el nido vacío. A nuestra hija vino con Leonor y todo eso, y nos visita a María Elizabeth, pero aún así, ¿verdad? Estamos sufriendo lo que se llama el nido vacío. ¿Por qué? Porque ya están adultos nuestros hijos. Y a veces quisiéramos tratarlos como plebillos, ¿verdad? Quisiéramos tratarlos como si tuvieran 5 años. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra familia es importante, que nuestros hijos son importantes y que hay cada etapas en nuestra vida. Y que ellos merecen respeto como también nosotros merecemos respeto,
pero ocupamos de ellos también. Por ejemplo, cuando yo no sé algo de alguno de mis hijos, ¿verdad? Yo me inquieto. Yo sabiendo que están bien, yo soy feliz. ¿Sí? Mi esposa no, mi esposa tiene que abrazarlos, tiene que besarlos. Es diferente. ¿Sí? Pero sentimos que los ocupamos. ¿Sí? De forma diferente a como tenían ellos 5 años, pero los ocupamos. Son parte de nosotros. Pero hay padres que no lo reconocen, hay hijos que no reconocen, porque también los hijos necesitan de sus padres. Pero a veces no lo queremos reconocer. ¿Verdad? A lo mejor no será la mejor madre o el mejor padre que has tenido, pero hay un apego por naturaleza y emocional en el hijo y en el padre. Y aunque cada regla tiene su excepción, porque conozco padres y madres que les importa muy poco sus hijos, la regla mayoritaria es el apego y la necesidad que se tiene. Así que nosotros como creyentes, hermanos, debemos de vivir en humildad con los demás, considerando pues también superiores o al mismo nivel que nosotros y que participamos de la misma forma. Y por último, es importante que podamos entender que lo opuesto a la humildad es el orgullo, la soberbia, que es un sentimiento exagerado de la importancia y del amor propio en las personas que creen en sus propios méritos, superioridad y logros. Es un sentimiento exagerado. Porque sí es cierto, debemos de sentirnos bien cuando algo nos sale bien, ¿verdad? Cuando le atinamos, qué suave se siente, ¿no? O se siente satisfacción, ¿verdad? Oye, lo pude lograr, lo hice, ¿verdad? Pero cuando ya se vuelve un sentimiento exagerado, donde aquel logro me lleva a despreciar a los demás, entonces no estoy tomando con humildad lo que estoy haciendo, sino que está convirtiendo en soberbia, en despotismo, en desprecio a los demás. Así es que, hermanos, el ser humano, o como digo desde el principio, el humanismo lleva a las personas a tener un sentimiento equivocado o un orgullo, un sentimiento exagerado de aquello que se logra para despreciar a los demás. El mundo así lo maneja. Y desgraciadamente el humanismo lo lleva para eso. Una exageración de los logros para pensar que puede, que no necesita de nadie. Sin embargo, lo que Dios nos pide y lo que debemos hacer nosotros es entender que es bueno regocijarse, es bueno sentirse feliz, es bueno sentirse en nuestra autoestima fortalecidos y es bueno sentirse capaces, pero nunca debe sobrepasar ese sentimiento a una exageración de tal forma que me sienta superior a los demás. Porque precisamente Dios te dio capacidades a ti de cierta forma, pero también le dio capacidad a los demás de cierta forma para que todos ocupemos de todo. Por eso nadie puede vivir solo, hermano. Nadie puede vivir solo. Porque
ocupamos de los demás. Por eso los ranchos o los pueblos se están quedando solos. Y no precisamente por la violencia, sino porque la gente busca estar en compañía de los demás. Entonces se da cuenta que hay otras personas que pueden facilitarle ciertas o puede suplirle ciertas necesidades, y entonces puede autorrealizarse con más atino y con más fuerza. Entonces, en la sociedad también ocupamos de todos. Y aunque la humildad el mundo no la conoce, nosotros debemos de enseñarles a ellos lo que es la verdadera humildad. Vuelvo a repetir, y por último, no se trata de dar cosas, no se trata de ser humillado, no se trata de andar harapiento o ser pobre. Se trata de reconocer a Dios para todo y en todas las cosas de nuestra vida. La fortaleza, las bendiciones que tenemos en la casa, la misma casa que tenemos, el vehículo que tenemos, o si no tenemos vehículo también, Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Dios tiene sus propósitos. Si tienes vehículos es para que tú lo uses en beneficio, no solamente tuyo, porque si es tuyo solamente, entonces es egoísmo, sino para que tú lo compartas con tus familiares, con los hermanos de la iglesia, y pudieras dar raite, o no sé, hay una serie de cosas que uno puede entregar y que Dios nos ha otorgado, ¿sí? Pero cuando lo sentimos nuestro, entonces no queremos compartir con nadie, ¿verdad? Así es que, hermanos, la humildad es básica, importante en todo lo que se refiere a los hijos de Dios. En tu relación matrimonial, en tu relación familiar, en la relación con tus padres, con tus hijos, con tus vecinos, con tus familiares adyacentes como los tíos, los sobrinos, los primos, ¿verdad? Si no hay humildad, entonces no tenemos la palabra mágica que se necesita para las buenas relaciones. Amén. Bien, pues demos la gloria y la honra al Señor y digámosle: Señor, tú vives en mi vida. Señor, has puesto el amor tuyo en mi corazón. Permíteme usarlo para demostrar la humildad a los demás. Amén. Puestos sobre sus pies, decimos: Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia. Señor, definitivamente que la humildad es esencial para todo, Señor. Inclusive en mi relación contigo, si no soy humilde, no funciona. Si no entiendo que tú eres superior, si no entiendo que tú gobiernas mi vida, si no entiendo, Señor, que tú buscas la bendición y la prosperidad en mi vida, entonces no reconoceré que tú eres el Todopoderoso, y por lo tanto no tendré una buena relación, porque mi vida será llena de soberbia y tú la resistes, Señor. Cuando yo reconozco que tú eres superior a mí, entonces reconozco que necesito de ti, reconozco que dependo de ti, reconozco que tú gobiernas mi vida, reconozco, Señor, que tienes un proyecto y un plan trazado en mi vida y sobre mi vida, y que lo vas a llevar